Bueno, ahí arranca. Yo la vez pasada le dije que haga panqueque de banana y me sacó corriendo porque acá nadie come. Bueno, están conectando. Hola, Pri. A mí me encanta la banana Hola, Joel. de la María. Qué rico, lo único que no me gustaría es la crema de chocolate. Bueno, me voy a ir presentando. Me llamo Cebulacio, soy militante de la Juventud del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Y nada, ahora vamos a esperar a que se conecte el invitado, ¿sí? Para ya empezar con la entrevista. Hola, Horacio. Voy a subir un poco. Ahora cuando se una. Hola, Situ. Hola, Facu. La saqué porque estaban colgando y molestaban. Ahí está la presidente de la Juventud del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Siguen sumando. A ver, todavía no se conectó. Hola, Brian. Hola, Lau. Hay todos presentes. Unos genios. Ma, baje la voz. Bueno, a ver, ahí se conectó el invitado. Vamos a conectar. Bueno, te doy la bienvenida, Jorge Maciel. Un placer tenerte acá con Oh, nosotros y tener esta charla. hola, Zoe, no sé si me puedes ver porque aparezco en negro. Está como No, trabado, como que está cargando. a ver, pruebo desde internet, desde la computadora, a ver si me puedo conectar, porque en teoría debería funcionar sin problema. A ver si me puedo, a ver si me conecto desde la computadora. ¿Puedo conectar? Dale, Aguántame 2 segundos, me desconecto. dale, buenísimo. Sigue trabado. Que se conecte. Ahora cuando me mande de nuevo la solicitud, lo agregamos y empezamos. Hola, Ceci. Vamos a esperar a que se conecte de nuevo. Tenemos unos problemitas técnicos, exacto.
Nuevo hashtag, leer patrulla. A ver, ahí se conectó, me mandó la solicitud. Vamos a leerlo. A ver, si ahí va. Seguimos igual. Bueno, no se pierden gran cosa si no me ven, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada te quiero dar la bienvenida y agradecerte por sumarte. Eh, creo que está del celular, ¿estás del celular? Sí, sí, estoy desde el celular y el otro día sucedió lo mismo, pero bueno, en teoría mi conexión anda bien, no sé si porque tengo poca memoria en el celular. Bueno, qué sé yo, no creo que a nadie le interese ver un viejo pelado, así que de última, mientras se escuche como dicen acá, es lo más importante. Debe ser algo Bueno, de mi no pasa nada, celular, no sé, estará con poca memoria disponible, qué sé yo. puede pasar, no pasa nada. Mientras que se escuche y podamos charlar, va todo bien. Bueno, te Perfecto. cuento un par de anotaciones para no olvidarme nada y para tocar temas en particular que me interesan mucho. Pero antes de empezar, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es, ¿quién es Jorge Maciel? O sea, contanos un poquito de vos. ¿A todos les pregunta quién es Jorge Maciel? No, bueno, acá invitado, Ah, está bien, no. ¿Quién es Jorge Maciel? Qué raro definirse a uno mismo. ¿Quién es Jorge Maciel? Jorge Maciel es un tipo común y corriente como cualquier persona, eh, sin ánimo de falsa modestia, sin ninguna cualidad sobresaliente, que fui una persona tranquila en el colegio, en la facultad, sin ningún tipo de militancia política, hasta que surgió esta cuestión del aborto en el año 2018 y ya cuando se sabía que se iba a presentar el proyecto y me empezó a movilizar. Esa actividad que no tuve hasta ese momento de mi vida la generó esta situación. Empecé a hacer posteo en mi cuenta de Facebook. Gente de la ciudad donde vivo, acá en Chipoleti y Río Negro, se puso en contacto conmigo. Se armó el grupo en Chipoleti. Empecé a emitir mi opinión también en otras redes sociales, Twitter, Instagram. En Twitter es donde tengo más seguidores, ahí tengo algo así como 11.200. Y bueno, me fui haciendo conocido, la gente me conoció más a partir de videos que subí de dos casos que sensibilizaron mucho a la gente, que fueron los casos de Jujuy y Tucumán, de dos menores de edad embarazadas producto de abusos crónicos. Eso creo que por ahí hizo que la gente me conociera más y bueno, me fueron invitando a participar de eventos, en su momento no quería, pero después me di cuenta que era necesario participar en charlas porque si no la militancia quedaba cortada y la militancia tiene que ser activa, si no, no sirve. Entonces fui a dar dos charlas a la Universidad Nacional de La Pampa, en un viaje de vacaciones que hice en Tucumán, en 12 días di 6 charlas, tres en colegios secundarios, una en un círculo médico, otra en un mini hospital de una localidad de Tucumán, donde ahí se puso bastante espesa la situación. Va, si hubiera puesto espesa, por suerte se pudo solucionar a tiempo. Y otra charla en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que es donde yo me formé, así que para mí fue algo muy importante volver como disertante a lo que fue mi casa de altos estudios. Y bueno, y soy así, un militante más como cualquier otra. bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es tu libro, La Dale, crítica moral a la sociedad. Quería exactamente. saber en qué, o sea, cómo surgió ese libro, cómo te surgió a vos Bien, escribirlo. bien. Es un poco extraño que un médico ginecobstetra no escriba de medicina, porque no es un libro de medicina como se darán cuenta por el título.
es un ensayo sobre una cuestión que a mí me interesó mucho. Yo, sin ser filósofo, empecé a leer a Immanuel Kant, un filósofo prusiano, lo que antes era Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, y él se pone a analizar la razón, cómo se elaboran los conocimientos, cómo la razón nos sirve como guía en nuestra vida, cómo elabora distintos juicios a partir de las percepciones, de lo que está bien, de lo que está mal, y me motivó mucho la cuestión moral que Kant trató en el segundo, en el segundo libro que él hace sobre crítica. Tiene tres críticas: crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica del juicio. En crítica a la razón práctica, donde él habla de la moral. Entonces yo me puse a ver que todo lo que uno ve en la sociedad, la crisis económica, la inseguridad, los problemas en el funcionamiento del sistema de salud, la falta de representatividad que sentimos por parte de nuestros gobernantes, no tiene que ver ni más ni menos con una carencia moral, una ley que existe dentro de la razón de todo ser humano, de todo ser racional, y que te marca lo que está bien, lo que está mal, es lo que hace que a vos te genere ruido cuando te mandaste una macana. Por muy chica o grande que sea esa macana, pero siempre te das cuenta que está mal. De ahí algunos la obedecen y otros hacen oídos sordos y siguen. Pero todos saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en ese libro yo planteo cómo la moral es importante para la vida del individuo, cómo es importante en el ámbito de la familia, de la sociedad, cómo es importante en el funcionamiento de los tres poderes del Estado: legislativo, judicial, ejecutivo, y hasta inclusive al final del libro hago un análisis de lo que es la justicia, obviamente desde un punto de vista cuasi filosófico, si se quiere, porque yo no soy hombre del derecho. Claro. Y hablando un poquito de lo que es la moral, quería preguntarte si vos ves que el aborto es un tema de moral y por qué. El aborto es un tema que vino a poner en evidencia muchas cuestiones que por ahí no nos dábamos cuenta en la sociedad. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, un tema que muchas veces se esquivó, no se trató con seriedad en los congresos médicos, pero que clásicamente siempre se supo que un embrión, un feto, es un ser humano, igual que un bebé, un niño, un adulto, son simplemente las etapas iniciales de la vida de un ser humano. O sea, desde el punto de vista médico eso está claro. Del mismo modo que se sabe desde el punto de vista médico en qué consiste un aborto y cuál es la diferencia con un parto, cómo se hace, cuáles son las complicaciones que pueden surgir en quien se hace un aborto. Pero desde el punto de Sí, vista obvio. moral, por supuesto que tiene relación, porque hablar de la finalización de la vida de un ser humano inocente, que no tiene culpa alguna de las circunstancias que generaron su vida, es una cuestión moral y que justamente tratan de, ¿cómo decirte?, tratan de evadir la cuestión moral, de disfrazar la cuestión moral, o peor aún, de poner un acto totalmente criminal y anticientífico como algo moralmente aceptable. Por eso que inclusive se metieron filósofos en el debate, se trataron de usar teorías muy abigarradas, muy extrañas, muy bizarras, para justificar el aborto a partir de quitarle su entidad de ser humano al embrión y al feto, porque de esa manera se convierte en un objeto y como todo objeto se puede prescindir del mismo, se puede eliminar, como si fuera una silla o un vaso. Y eso llevó Sí, a sí. que mucha gente se confundiera, a que mucha gente sea captada por estos movimientos progresistas y sean adoctrinados, sobre todo la juventud que, quieras o no, está formando su carácter, está formando su pensamiento crítico. No en vano la militancia pro aborto se hace hoy por hoy desde la misma escuela y ya ni siquiera en la secundaria, desde la misma primaria se trata de adoctrinar a los estudiantes. Así que sí, por supuesto, una cuestión moral. Si bien no toco el tema del aborto en mi libro,
pero yo lo que trato de establecer es una base moral para la sociedad, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Claro, no, sí, pero yo noté mucho que resaltás mucho el tema de la moral, entonces por eso te quería preguntar eso, me parece que coincido con vos, es una cuestión de moral, pero bueno, por ahí explicarlo un poquito más, como Sí, hiciste recién. Eh, Te quiero preguntar algo. Después del lunes que se empezó el debate en la legislatura por legalizar el aborto nuevamente, se dio a conocer una frase nefasta de la ministra de la Mujer diciendo sí, que se tiene que legalizar el aborto hasta los 9 meses porque ajá, es una bolsa de células sin vida, básicamente. Quería sí. saber qué opinión tenés al respecto de eso. Es una estupidez monumental, esa es mi opinión. Que alguien diga que es una bolsa de células es porque en su perrísima vida tomó un libro de embriología. Yo le invitaría a esa persona, ese prototipo de ser humano que trabaja dentro del Estado, que tome un libro de embriología y vea qué aspecto tiene un embrión a las 7, 8 semanas. Es un bebé en miniatura, donde ya tenés formado la cara, los ojos, las orejas, la boca, donde ya están las extremidades con los dedos diferenciados en cada mano y en cada pie, donde ya tiene un tronco, un abdomen, tiene latidos, ya desde hace tiempo tiene latidos. Evidentemente nunca vio una ecografía o se está haciendo la estúpida y se está tomando por estúpida a la gente. Por eso que yo en mis charlas, cuando hablo de aspectos médicos legales del aborto, pongo fotos de embriones fetos que están en perfecto estado, pareciera que están vivos en la foto, y la gente reacciona. A mí me pasó en una de las charlas de Tucumán que había un grupo ultra feminista que quería romper todo, intervino la autoridad del hospital, del municipio de esa ciudad, quedaron apartadas a un costado mientras yo daba la charla en un centro primario de atención de salud, y yo mostré la foto de embrión y feto, y hasta inclusive mostré las agresiones, las amenazas que yo tuve antes de dar esas charlas. Y una de esas mujeres, la líder de ese grupo de mujeres que antes de la charla querían romper todo, se acercó y me dijo, me felicitó por la charla, me dijo que bueno, que no, que ella en realidad estaba a favor del aborto, pero solo en caso de violaciones menores de edad. O sea, ya bajó el nivel de agresividad, me felicitó por la charla, se puso a hablar conmigo, y yo me di cuenta que cuando a la gente se le muestra la verdad, inclusive en muchos casos gente que tiene posturas extremas, la entienden a la verdad. Por ahí también la falencia del sector provida fue no saber cómo mostrar la verdad, porque nosotros no tenemos que caer en técnicas de ingeniería social, biopolítica, ni nada por el estilo. No estamos vendiendo pescado podrido, estamos vendiendo la verdad pura y dura de la ciencia. Yo soy agnóstico y soy militante provida. Y vos tienes una referente muy conocida como Lupe Batallán, que es atea y es referente provida. A mí no me van a decir que Lupe Batallán no sabe de la cuestión provida, es una de las personas que más estudia y que mejor defiende la postura. Sí, sí, totalmente. De hecho, perdón, sí, seguí. No, no, está bien, sí, te estaba dando espacio para que me preguntes y opines. Ah, no, que me parece que siempre se relaciona, ¿no? Que si sos provida, sos católico, sos cristiano, y va más allá de la religión. Es como hablábamos antes, es más una cuestión de moral, creo yo. Totalmente, ese es el problema. Y ojo, que no solo el sector progre, pro aborto, considera que el movimiento provida es netamente religioso, sino también muchos providas consideran que es un movimiento netamente religioso y mezclan el movimiento provida con cuestiones de la religión, mezclan la cuestión provida con posturas por ahí extremadamente conservadoras, y el provida ni es necesariamente creyente ni es necesariamente conservador. Hay distintas posturas dentro del movimiento provida, no todos piensan igual, no todos actúan igual. La base es defender la vida humana desde su inicio hasta su finalización natural. Y eso lo puede hacer un católico, un evangélico, un judío, un ateo, un agnóstico,
Lo puede hacer alguien conservador, sí, lógicamente, la mayoría de la gente del sector pro vida es conservadora, y también lo puede hacer alguien que es más liberal. Yo no me considero necesariamente conservador y seguramente muchos puntos de vista que yo pueda tener no le van a caer bien y van a ser del agrado de gran parte del sector pro vida, pero eso no me hace menos pro vida que el resto. De ahí podemos discutir si estoy equivocado, si estoy en lo cierto, perfecto, pero discutirme que yo sea o no sea pro vida, eso está fuera de todo análisis, y ese punto llevó a que mucha gente en el movimiento pro vida por ahí no se sintiera a gusto, se fuera, porque cuando hay grupos extremadamente conservadores, cuando se quiere abarcar un movimiento social bajo una sola línea de pensamiento y no se le da cabida a las otras personas, a las otras opiniones, y estamos en el horno. Inclusive el movimiento pro vida no se pudo formar un frente político común porque todos querían ser presidente, diputado, senador. Y acá cada uno va a ocupar un lugar en el movimiento pro vida a partir de lo que la gente quiera. O sea, yo voy a ocupar el lugar que la gente quiera. Si la gente quiere que yo dé charla, me invitan y doy la charla. Si no me quieren invitar porque considera que no vale la pena que dé la charla, no la doy. Lo mismo en el punto de vista político. La gente te dice, mira flaco, mira flaca, te quiero de diputado, te quiere senador, te interesa nuestra propuesta, y uno lo tiene que hacer desde el punto de vista honesto. Si no, no sirve. Y esa lucha de egos dentro del movimiento pro vida también llevó a que no se formara un frente común. Lo que pasa es que es un movimiento que tiene poco tiempo y el progresismo lleva más de un siglo. Vos imaginate que el manifiesto del Partido Comunista se escribió en el 1880, o sea, ya va a cumplir un siglo y medio, o sea, ellos llevan mucho tiempo con sus líderes intelectuales, elaborando distintas teorías, bajando línea, ya tuvieron tiempo de organizarse, de probar distintas técnicas, ya se metieron en los medios de comunicación, ya se metieron en el Estado, tienes diputados y senadores que son de izquierda, tienes gobiernos provinciales que están a cargo de la izquierda, inclusive el gobierno de Macri que pintaba de centro derecha terminó siendo un socialismo moderado, al fin de cuentas ellos impusieron ideología de género y habilitaron todo lo que es el debate del aborto y muchos de sus diputados y senadores votaron a favor. Es así. Sí, 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 sí. Y yo escuché mucho el decir que como que el bebé no es consciente, por ende se lo puede matar, y yo llegué a una conclusión que es, si nos basamos en ese argumento, podemos decir que una persona que entra en un estado de coma eh, pierde la condición humana, porque es lo que yo escuché al menos, entonces Sí. se puede matar a una persona que no es consciente, ya sea en un estado de coma o algo. Yo quiero saber qué pensás vos en ese tema de la conciencia, ¿no? Sí, el problema es que el ser humano es ser humano desde que es un cigoto, o sea, el estado embrionario donde una sola célula, donde está integrado el material genético del espermatozoide y del óvulo. Inclusive la primera replicación del material genético se da antes de que esa célula, que ese cigoto se divida. Y eso lo establecen los libros de embriología como el libro de Kate Moore, el Lachman. O sea, no los manuales pedorros que dan las feministas en las facultades de humanidades. Estamos hablando de libros de ciencia. Eso lo establece, o sea, eso ya no está fuera de debate, es como que me quieran decir que el ser humano tiene 2 hígados y 3 corazones. No tiene fundamento científico. El ser humano no es ser humano porque tenga 2 ojos, el ser humano es ser humano porque, por el mismo motivo que un elefante es elefante o un perro es perro, porque hay un programa genético que está establecido y que determina desde un principio lo que es. Todo lo que vos eres hoy o lo que yo soy hoy ya está determinado en ese programa genético cuando nosotros dos éramos un mísero cigoto. Después las modificaciones son mínimas, pero ya toda la programación está presente en ese momento y eso es lo que establece que vayamos a ser seres humanos. Por otro lado, no tiene conciencia porque no le diste tiempo para que se desarrolle el sistema nervioso central y tenga conciencia. En el caso de una persona con coma, de última, perdió esa conciencia. No deja de ser ser humano,
pero perdió esa conciencia. Al ser humano vos no le estás dejando desarrollarla. De esa manera, podríamos decir que un bebé es más persona que un embrión y un feto porque tiene más desarrollado su sistema nervioso, que es donde está la conciencia. Un niño es más ser humano que un bebé porque ya el niño habla, puede interactuar y tiene algunos pensamientos simbólicos. Un joven que ya tiene desarrollado su pensamiento crítico y tiene totalmente mielinizado el sistema nervioso, que es un proceso donde los nervios se cubren de una capa de grasa que permite que los impulsos nerviosos viajen más rápido, sería más ser humano que un bebé. Entonces es algo totalmente ridículo y de vuelta se vuelve a lo mismo. Se trata de deshumanizar el embrión y el feto porque de esa manera vos lo puedes eliminar sin que constituya un delito. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que el embrión y el feto es un ser humano, en el acto del aborto donde yo finalizo su vida estoy cometiendo lisa y llanamente un asesinato. Porque el asesinato es la finalización brusca y violenta de la vida de un ser humano y el aborto es un asesinato. No le demos más vuelta, digamos las cosas como son. Sí, sí, totalmente. De hecho, esto también me hace acordar un poco a cuando dicen mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Esto de que el bebé es parte del cuerpo de la mujer. O sea, está dentro tuyo, pero no es tu cuerpo. Y yo diría algo, yo no vi en ningún libro de anatomía al momento de estudiar la estructura del aparato genital femenino que el embrión o el feto formara parte del aparato genital femenino. El aparato genital femenino está formado por los dos ovarios, las dos trompas de falopio, el útero, la vagina, los genitales externos. En ninguna parte está el embrión y el feto. Ninguna mujer puede desarrollar espontáneamente un embrión y un feto. Necesita de un espermatozoide para poderlo tener. No hay generación espontánea de un embrión y un feto. Eso ya determina que no forma parte del cuerpo de una mujer. Aparte tiene un material genético totalmente distinto, hasta inclusive dicen, bueno, pero cuando una mujer recibe de trasplante un hígado, tiene otro material genético y forma parte de su cuerpo. A ver, flaco, si entramos en argumentos estúpidos, te tengo que considerar estúpido, no hay otra. No forma parte del cuerpo de una mujer, es como decir, si un médico proctólogo examina a un hombre y le hace un tacto rectal, como el dedo del proctólogo está dentro del ano de ese hombre, le pertenece al hombre. ¿De quién es el dedo? ¿Del paciente o del médico? Y es del médico, ¿no es cierto? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Es un ser humano dentro de otro ser humano. No somos como las gallinas y los reptiles que ponemos un huevo y la gestación se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. Perdón por utilizar el término hembra o macho. Sino No, está perfecto. que se desarrolla adentro. En el caso de los marsupiales, el parto se produce en la etapa embrionaria inicial. Ese embrión, ese pequeño fetito, viaja hacia la bolsa que está en realidad fuera del interior del cuerpo, continúa su crecimiento y de ahí sale el canguro bebé, si se quiere. En el caso del ser humano, toda la gestación se desarrolla dentro del útero de la mujer. En el caso de los marsupiales, del canguro, por ejemplo, es solo una etapa inicial. Y eso tiene que ver con la biología de cada especie. Lo que pasa que un progresista, una feminista radical, un neomarxista, en la mayoría de los casos no te agarra un libro porque, no sé, le da un shock anafiláctico, le da alergia. No son muy habituales de la lectura porque la lectura te llevaría a aprender y el aprender te llevaría a darte cuenta que todo eso es pura mentira, todo lo que te metieron en la cabeza, de que es tu propio cuerpo, de que es un conjunto de células deformes, es todo un verso. Así que falta, por eso yo creo que una etapa muy importante de la militancia provida es dar algunas charlas para que la gente aprenda y entienda la verdad. A mí me pasa mucho que cuando escucho todas estas cosas es como que están buscando la excusa perfecta para ir a decir tiene que ser legal. O sea, buscan esa excusa. Por ahí saben que está mal. Va, no sé, lo Sí, pongo en duda, pero buscan la excusa para decir esto tiene que ser legal porque tiene que ser legal. claro, a ver, buscan el aborto por el aborto mismo, porque inclusive utilizan a las niñas embarazadas productos de abuso
como justificativos para legalizar el aborto, pero no te dicen queremos legalizar el aborto para las niñas menores de edad embarazadas producto de una violación. No, quieren el aborto para todos los casos, pero si a vos te importa ese caso, ¿no buscarías legalizarlo solamente en esa circunstancia? O sea, no, vos estás usando de pretexto un caso que a cualquier persona sensibiliza, atacar esa sensibilidad que generaste en una persona para que te brinde apoyo en lo que es el asesinato prenatal, el asesinato de una criatura indefensa como es un aborto. De la misma manera, las mismas personas que critican los abortos clandestinos son quienes los hacen. Hay grupos de ultrafeministas mal llamados socorristas, no sé por qué le dicen socorristas, porque no hay ningún incendio, ninguna inundación, que se publicitan en las redes sociales, ponen afiches en las escuelas, en las facultades, y vos las contactas estando cagada en las patas porque tienes un embarazo no buscado, te dejó tu novio, piensas que tus padres te van a echar de la casa, no tienes plata, no tienes miedo, es algo totalmente inesperado, y en lugar de que te brinden contención, te entregan las pastillitas, el misoprostol. Y son personas que no son médicas, están haciendo un ejercicio ilegal de la medicina y les entregan misoprostol a las chicas para abortar. Y son las chicas que después caen con complicaciones en la guardia de un hospital o de un sanatorio, de una clínica, y las tenemos que atender nosotros los ginecólogos. O sea, esas mismas ultrafeministas que critican el aborto clandestino son quienes más abortos clandestinos realizan. Acá en el norte de la Patagonia está muy difundido el aborto clandestino con misoprostol. Eso es hipocresía pura, el aborto por el aborto mismo. Inclusive ya después de las 20 semanas ya no se considera aborto, se considera nacimiento. Nacimiento por parto, nacimiento por cesárea, pero hay aborto. Por eso que pedir un aborto a las 25 semanas no tiene sentido. Será un parto lo que vos quieres, pero ya aborto no es. Es como querer un bebé de 25 años, y ya bebé no es, ya es un joven, ya es un boludo grande, digamos así. Sí, justamente quería tocar eso, que bueno, ya me lo respondiste, que era que las feministas usan la excusa de las chicas que son abusadas para poder acceder al aborto. Y en cuanto a lo que estabas contando recién, sin ir más lejos, el caso de Rodríguez Lastra, ¿no? Que recibió a una paciente en condiciones deplorables, digamos, estaba muy mal, y sin embargo querían que se le haga un aborto, y no se podía. No, lo peor de ese caso, que es una mujer que había sido víctima de todo tipo de problemas sociales, inclusive había tenido internaciones en el sistema de salud pública, nunca se hizo nada efectivo por ella. A mí inclusive por mensaje privado me contactó una docente que ella tuvo en el colegio y me dijo que ella en su momento había detectado problemas, los denunció y quedó todo en la nada. Resultó ser que gente del hospital de su ciudad, una ciudad que se llama Fernández Oro, una médica generalista, y no recuerdo bien si era una psicóloga o una asistente social, no tienen mejor idea que ponerla en contacto con un grupo clandestino de abortos que se llama La Revuelta. Y estas cráneos de la medicina, que no son ni médicas ni nada, las de La Revuelta, le administran el misoprostol, la chica empieza con dolores, se complica, desarrolla un síndrome febril y llega a la guardia del doctor Rodríguez Lastra el 2 de abril del 2017. Y obviamente lo primero que hace es estabilizar a la paciente, porque con fiebre piensa en un cuadro séptico, sobre todo con maniobras abortivas. Logra salvar la vida de ella, logra salvar la vida de la criatura, y hasta inclusive pone en conocimiento de las autoridades del hospital, pone en conocimiento de autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro, y pone en conocimiento de una jueza de familia que había una chica con un embarazo deseado para ver qué se hacía con ese embarazo. Acá nadie forzó la continuación del embarazo. Lo que pasa es que representaba un peligro para la chica hacer un procedimiento a esa etapa del embarazo, y eso es lo que la gente no sabe, que más allá de lo que uno piense sobre el aborto, no es un procedimiento tan sencillo de hacer.
y le podía traer complicaciones. Entonces se continuó el embarazo hasta las 35 semanas con ella internada para que estuviera controlada por el equipo de salud mental, no porque se la tuvo secuestrada como se dijo en los medios. Y se finalizó por cesárea a las 34 o 35 semanas porque la chica decidió que sea cesárea y esa criatura se dio en adopción. Sin embargo, a estas dos mujeres, a esta médica y a esta psicóloga del Hospital Fernández de Oro, nadie las juzgó, nadie las condenó por derivarla con un grupo clandestino y el grupo clandestino tampoco lo investigaron y las denuncias se hicieron y no se investigó. Sin embargo, al doctor sí. Y esto fue una decisión donde intervino la dirección del hospital, estaba en conocimiento del caso una jueza, el ministerio, inclusive el Ministerio de Salud de Río Negro emitió un comunicado que ese caso en particular no se ajustaba a la ley de aborto de la provincia de Río Negro. Entonces no entiendo por qué le adjudican toda la culpabilidad, entre comillas, del doctor Rodríguez Lastra por la continuación del embarazo cuando todo el mundo sabía que ese embarazo se continuaba, inclusive el equipo de salud mental. Entonces acá hay cosas que tienen que ver más con ideología que con el bienestar de la mujer, hay mucha hipocresía. Empezando que las Sí, no, feministas radicales no quieren el embarazo porque consideran que el embarazo esclaviza a la mujer, impide que se desarrolle socialmente, pone en juego su cuerpo, están en contra de la institución del matrimonio porque consideran que es un medio a través del cual el hombre la somete. Todo lo que dijeron feministas como Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Kate Millett, Butler, eh, Watig, un montón de líderes feministas que va. Si vos te pones a ver lo que escriben, te saca los pelos. sí, y la verdad que es muy triste, ¿no? Porque terminaron condenando a un médico que al final hizo lo que tenía que hacer, que era salvar a los dos. Pero bueno, pasando a otra pregunta, te quería preguntar, ¿qué conexión hay entre la madre y el niño en el transcurso del embarazo, más allá de la alimentación, ¿no? Que sabemos que es así. Y empezando hay mediadores químicos, la madre tiene que modular la respuesta inmune y eso evita que lo rechace al embarazo, porque parte del embarazo es extraño a la mujer, parte del embarazo viene de su padre, de ese genoma masculino, y se desarrollan una serie de sustancias químicas que impiden que haya un rechazo. Inclusive hasta se vio que hay células del feto, células madre, que ayudan también a la mujer. Y hay toda una serie de fenómenos adaptativos que pasan por el sistema cardiovascular de la mujer, modificaciones en el aparato endocrino, donde se producen las hormonas, como te dije, en el sistema inmune, que lleva a que el cuerpo de la mujer se adapte al desarrollo del embrión, del feto, y ese embarazo pueda continuar. Lógicamente, pueden aparecer patologías durante el embarazo, sí, pero no se puede considerar el embarazo como una patología, porque si no estaríamos diciendo que la reproducción humana es una patología y estaríamos condenados a desaparecer en 100 años si no nos reproducimos. Tan fácil como eso. Así que conexiones hay muchas, hay relaciones entre el embrión y el feto. El feto no es un individuo pasivo, del mismo modo que el cuerpo de la mujer tampoco. Pero lo que sí hay que entender que el desarrollo fetal ya está programado genéticamente, de ahí se nutre de la madre. Pero si hubiera alguna forma artificial de nutrirlo, alguna incubadora especial, el feto se podría desarrollar más. Inclusive hubo experimentos donde se llegó a etapa un poquito más avanzada fuera del útero, en fetos humanos. Eh, Así que son dos individuos apartes con programas genéticos apartes, pero sí existe una interrelación importante entre ambos. Buenísimo. Y a las adolescentes que, bueno, quedan embarazadas a corta edad, eh, ¿cómo se las contienen? ¿Qué consejo darías vos como para poder contenerlas y que no lleguen a pensar en abortar? eh,
nada, ¿qué consejo podrías dar? Para empezar, lo fundamental es, es entender que la educación es muy importante. La educación importante ¿para qué? Para prevenir el embarazo no deseado, para prevenir la enfermedad de transmisión sexual, para llevar una vida sexual sana, en base no solo a lo genital, sino en base a principios, valores morales, en base al amor. Pero lo otro que es muy importante es que también hay que trabajar en aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad, brindando trabajo para que tengan un sustento, acompañándolas y protegiéndolas en aquellos casos que sean víctimas de violencia de su pareja, donde muchas veces vemos que siguen conviviendo con la pareja, que hacen las denuncias y nadie le hace nada a la pareja violenta, y eso a mí me llama poderosamente la atención, brindándole atención por parte de un equipo multidisciplinario, desde un médico obstetra que controle el embarazo, hasta un psicólogo que le brinde un acompañamiento psicológico, un asistente social que investigue sobre su circunstancia de vida y vea en qué medios vive y cómo se puede solucionar, agentes que trabajan dentro del Estado para brindarle toda la asistencia que se necesita, o sea, poner la nación a los pies de cualquier mujer en situación de vulnerabilidad para que pueda afrontar ese embarazo sanamente, desde lo mental, lo social y lo físico, y que después, si desea continuar con la crianza del niño, lo críe y no lo deje en adopción. Pero por lo menos dar la oportunidad a esa pobre criatura que se desarrolle lo suficiente como para que pueda nacer. De última, que llegue a una etapa donde tenga sus pulmones que le permitan respirar el oxígeno del aire en una neonatología. Finalizar antes de las 28 semanas un embarazo es condenar a la muerte a una pobre criatura, por lo menos seguir un poco más. Eso es algo básico, pero también saber que a las mujeres no se les está brindando todas las oportunidades. Lo único que se le brinda desde salud pública es el aborto. Y sin embargo, vos hoy por hoy tienes funcionando con fondos propios la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, que tiene un 0800 al cual se pueden conectar las mujeres desde cualquier parte del país y se las pone en contacto con referentes de la ciudad o la provincia donde vive, donde se le brinda acompañamiento durante todo el embarazo y hasta inclusive en los primeros años de crianza de su hijo. Se le brinda atención médica, psicológica, social, asistencia económica. Bueno, para pasar el chivo, el número es el 0800 333 1148, inclusive es un número con el que se pueden conectar por WhatsApp. Acá voy a tratar de buscártelo al número, lo tenían, a ver, creo que lo tengo por acá. Sí, el número de celular es 298 450 3737, 298 450 3737, inclusive por WhatsApp, inclusive tienen atención para mujeres con hipoacusia, mujeres sordomudas. Y están salvando un montón de personas y el trabajo que hacen es importantísimo, no se está valorando. Ya tuvieron 540 llamadas, 129 mensajes de WhatsApp, lograron 276 nacimientos, hubo 695 mujeres embarazadas acompañadas por esta red porque está distribuida por todo el país, inclusive ya estaban a punto de firmar el convenio con el gobierno nacional durante la presidencia de Macri y llamativamente tiraron abajo el convenio. Sin embargo, misoprostol se da por todos lados, pero acompañamiento y una atención a la verdadera problemática de la mujer que lleva esa situación de vulnerabilidad no se atiende. No se atiende ni la pobreza, no se atiende ni la violencia, no se atiende ni la falta de recursos, no se atiende nada de la problemática, es todo verso. Vos te das cuenta que inclusive después de hacer el aborto no hay un seguimiento serio en la mayoría de los casos. O sea, hay mucha hipocresía. Pero básicamente eso es lo que se puede hacer. Educación,
atención multidisciplinaria y acompañamiento, porque lo que lleva a que una mujer busque finalizar el embarazo es desesperación, y hay que ver qué es lo que causa esa desesperación. Sí, sí, totalmente comparto. Creo que con el aborto se busca una salida fácil, rápida, sencilla, que al final y al cabo es como decís, ¿no? Es matar a un niño, a alguien que no le estás dando la oportunidad de poder nacer. Y como concuerdo con vos en que, nada, hay que tener contención con esas personas, hay que contenerlas, eh, apoyo, sobre todo apoyo, y buscar otra solución. Como estaba pensando recién, y los chicos ponían ahí, buscar que o sea, que se haga una ley de adopción mucho más ágil, como para que Seguro. la que no quiera criar a su hijo, bueno, pero que la pueda dar en adopción, porque también podemos pensar que hay un montón de mujeres que no pueden tener hijos y quieren adoptar. Entonces está la posibilidad de esas personas también a poder ser madres. Totalmente, y también hay que entender que acá hay intereses políticos y económicos. Hay organismos internacionales que le prestan dinero a la Argentina y ponen condiciones en qué se usa el dinero. Y una de esas condiciones es que se usa en ideología de género, militancia eh, pro aborto, financiamiento de los abortos. Vos tienes a la Fundación Huésped súper metida en el gobierno de Fernández, como lo estuvo en el gobierno de Macri, diseñando los programas de educación sexual totalmente basados en ideología de género. Se considera desde estos organismos que más fácil que brindarle condiciones dignas de vida a la gente humilde es evitar que nazcan más pobres, es más económico, más sencillo, porque brindar condiciones dignas de vida implica trabajar durante muchísimos años en varias áreas y no lo quieren. Entonces una forma bastante macabra de combatir la pobreza, una manera totalmente hipócrita de combatir la pobreza, evitando que los pobres nazcan. Y así se termina usando el aborto como un método anticonceptivo secundario, disminuye las tasas de natalidad, se produce envejecimiento de la población, lo cual tiene una clara repercusión económica, y eso se ve en muchos países de Europa donde no hay una renovación poblacional y la población se mantiene estable todos los años. Y en muchos casos se mantiene estable a expensas de los inmigrantes que llegan a los países, porque es poca la tasa de nacimientos. En España y en Francia, de cada 4, 5 embarazos, uno termina en aborto, y en París la mitad de las mujeres tuvieron algún aborto, aborto provocado. Entonces una cuestión bastante seria que está generando cambios en lo que es la pirámide poblacional de varios países, o sea, es algo serio. Y Argentina no es un país con sobrepoblación. Lo que pasa es que Argentina no tiene un plan serio de urbanismo y la población se concentra en algunos grandes centros urbanos, pero yo estoy acá en la Patagonia y está todo deshabitado. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, hay una hiperpoblación porque la población está mal distribuida, porque no hay proyectos urbanísticos, no hay desarrollos de ciudades en otros lugares que tienten a que la gente vaya a habitarlas, a tener trabajo, a crear su familia. Argentina no es un país con sobrepoblación. ¿Por qué queremos eliminar a argentinos? ¿Por qué queremos eliminar el recurso más importante como es el recurso humano? Me parece totalmente hipócrita. Sí, sí, totalmente. Aparte de que lo que se pide es aborto legal, seguro y gratuito, y sabemos que legal no es porque es inconstitucional, gratuito tampoco porque lo tenemos que pagar nosotros con los impuestos, y seguro nunca va a ser seguro el aborto. Eso es lo que no entienden. Lo que pasa es que mucha gente habla de algo que no conoce. Yo quisiera saber cuánta gente conoce la definición de aborto, cuántas personas conocen cuáles son los mecanismos mediante los cuales se hace un aborto, en qué etapa de embarazo y en qué circunstancia del embarazo se utiliza cada uno, hasta qué momento se puede usar el misoprostol para hacer un aborto y hasta qué momento no, cuáles son las complicaciones del misoprostol, cómo se haría supuestamente un aborto en un embarazo más avanzado, por ejemplo, un embarazo de 14 semanas, de 20 semanas, ya 20 semanas estamos hablando de un embarazo de 5 meses. Los invitaría a que vean en YouTube o en algún canal eh,
cómo se hace un aborto a las 20 semanas mediante instrumental metálico y me digan si les parece un procedimiento humano, sencillo, que no va a tener bajo ningún punto de vista complicaciones, porque evidentemente pedir un aborto en un embarazo avanzado es propio de alguien que no conoce nada de medicina y que realmente le importa poco y nada las consecuencias que pueda tener físicamente y psicológicamente una mujer que sufre un aborto en esa etapa. Hay algo totalmente cruento. Uno de los momentos de mi charla donde mucha gente queda impactada es cuando yo cuento cómo se hace un aborto. Yo no muestro ni fotos ni videos porque es algo extremadamente repulsivo. Yo inclusive no veo videos de abortos. Es algo totalmente asqueroso. Y yo con solo contarlo veo que la gente queda totalmente seria. Me acuerdo que una vez en un canal de televisión de Tucumán me hacen una entrevista y empiezo a contar y toda la gente que estaba detrás, sonidistas, camarógrafos, panelistas, todos se quedan paralizados mientras yo estaba hablando. Claro, porque la gente no sabe qué es el aborto. Es muy fácil pedir algo cuando vos no sos el que saca por partes ese feto, no ves que sale un brazo, una cara con el cerebro totalmente reventado, y lo vas poniendo por pedazos en una chata. Entonces es muy fácil pedir el aborto. Lo mismo que muy fácil para un médico generalista hacer un aborto cuando pone el misoprostol y la paciente tiene las pérdidas en la casa y termina después internada en la guardia de ginecología donde le tienen que hacer un raspado para sacarle los restos de aborto de la cavidad uterina, porque ponen la pastilla y se van, como quien dice ojos que no ven, corazón que no sienten. Por eso que hay tanto aborto con misoprostol. La paciente tiene dolores, tiene hemorragia, y después el estúpido ginecólogo que está de guardia es el que recibe la paciente y lógicamente se expone a un juicio. Es así. Sí, sí, totalmente. A mí particularmente me pasó, yo creo que si todos vieran la película Un Planet, yo la vi, particularmente la vi entera, la vi creo que 2 o 3 veces, y cuando veo la parte del aborto, a mí particularmente se me caen las lágrimas. Yo no puedo creer cómo hay gente que defiende eso, y aparte con el argumento, la excusa de que a las chicas que son violadas, porque es lo que más defienden, porque quieren el aborto para la violación, o es lo que más sostienen. No, lo quieren el aborto para cualquier circunstancia. Yo la película la tengo en la compu y no la pude ver, todavía no me animé a verla en Planet. A mí me llama la atención que muchas de las feministas radicales que pelean por el aborto en caso de violación no critican a los violadores, no persiguen a los violadores y muchas de sus diputadas inclusive votaron en contra de la prisión efectiva de los violadores. Acá inclusive una jueza, acá no, en Neuquén, liberó a un señor mayor que había violado a su nieta, una jueza que emite fallos con ideología de género, y eso Agustín Laje lo compartió en video, inclusive con capturas del dictamen de la jueza, y lo liberó sin ni siquiera una pulsera electrónica y fue a parar al mismo hogar donde viven 5 menores de edad. O sea, ¿cómo, flaca? Vos sos feminista, pero le haces el caldo gordo a un violador, y siempre pasa lo mismo. Acá en Chipoleti, con el caso de Rodríguez Lastra, a nadie le interesó saber quién era el violador. Y hay mucha hipocresía, más hasta el día de hoy no se sabe quién fue. Entonces, qué sé yo, es como te Sí, digo, sí, están en contra de la familia, están en contra del embarazo y buscan justificarlo al aborto diciendo no, es un derecho, una cuestión de salud pública, porque si te dicen la verdad, se ponen en evidencia y pierden apoyo. Eso está más que claro. sí. Y te quiero hacer una consulta. ¿Vos ves de tu parte como una censura eh, a los artículos científicos? Porque, por ejemplo, nos pasó que, bueno, vos nos recomendaste un artículo tuyo que se llama El origen ontogenético del ser humano y nos dijiste de Perdón, dónde ese buscarlo. artículo de Carlos Valenzuela, no lo escribí yo, es un artículo muy bueno, Ah, donde te habla desde la parte genética, por qué es un ser humano, y te tira abajo todas las comparaciones que hacen con la molidatiforme, con el teratoma, bueno, en fin, una serie de cosas.
Y sí, hay censura porque vos te das cuenta que las páginas médicas están llenas de estudios de investigación pro aborto. Yo inclusive para un capítulo de un libro que estoy escribiendo busqué trabajo y eran todos pro abortos. Y vos no te das con que en el ambiente científico la mayoría son pro abortos. Y muchos son estudios sesgados. Vi estudios que eran hechos a partir de la opinión de 8 médicos, de 12 médicos. Otro libro sobre actitudes frente al aborto era una encuesta que se hizo en un congreso de médicos de cuidados intensivos, donde a la encuesta la contestó poco más del 7% y sin embargo los resultados de esa encuesta los publicaron en una revista científica, algo que no tiene ninguna validez. Investigadores que emiten todos sus comentarios subjetivos en el estudio científico y vos decís, macho, esto es totalmente una paparruchada, esto es un verso puro, esto es cualquier cosa menos científica. Y los estudios pro vida mágicamente no aparecen y sin embargo existen muchos. Hay censura de la misma manera que hay censura en las redes sociales. Vos ves cómo le bajan la cuenta a Belu Lombardi, a Vicky Pita. Vos ves cómo cuando algún referente pro vida va a dar una charla, hay una marcha o una protesta multitudinaria en las puertas. Yo cuando fui a dar una charla en La Pampa, hubo un grupo feminista que estaba en la puerta queriendo agredir a quienes ingresaban. A mí me tuvieron que sacar por detrás del anfiteatro. En la Facultad de Medicina de Tucumán hubo una protesta organizada por un partido de izquierda y tuvo que custodiar la zona la Policía Provincial de Tucumán y adentro del anfiteatro la seguridad privada del rectorado de la Universidad Nacional Tucumán. Cuando fui a dar las charlas en el Centro de Salud de Yerbabuena, que estaba este grupo radical feminista que quería romper todo, yo al lado mío estaba con gendarmería, porque me querían reventar a piñas a mí las feministas. Y me llegaron un montón de amenazas en las redes sociales. Aquí en Chipoleti trajimos 2 referentes pro vida muy importantes. Cristina Fiore Viñuales, que era senadora nacional por la provincia de Salta, y Pablo de la Torre, que era secretario de salud del municipio de San Miguel de la provincia de Buenos Aires, y al intendente le llegaron amenazas de que había un grupo feminista que iba a atacar y romper todo en el centro cultural de la ciudad de Chipoleti, Río Negro, y nos sacó el permiso para ese centro cultural faltando 2 horas para el inicio de la charla. Tuvimos que trasladar todo a un predio de Neuquén que nos prestó un pastor evangélico. Por supuesto que hay censura y no solo censura, sino ataques, porque no les conviene que hablemos. Si hablamos, contamos la verdad y les arruinamos todo. Sí, 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 totalmente. Y de hecho hay un video del AGE, de una charla del AGE, donde ves que una feminista va a atacarlo así nomás. Tipo, entró y lo quiso atacar y lo tuvieron que parar entre 2 o 3. Es una ¿Seguro? locura, locura. Sí, lamentablemente quienes tanto hablan de los derechos, de la libertad de opinión, son quienes no te dejan opinar. Yo inclusive tengo una carpeta llena de capturas de pantalla, de amenazas, de insultos, de agresiones a providas. Te desean la violación, te desean que te mueras, que te pase lo peor, y muchas de esas agresiones son de parte de otras mujeres feministas. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la bien y ponderada sororidad feminista? Y llama mucho la atención, para mí es pura hipocresía. Yo te puedo asegurar que vos, si quieres organizar un evento pro vida en un espacio público, como fue esta experiencia que yo tuve en universidades públicas, en centros culturales, y lo más probable es que hasta último momento tengas miedo porque no vas a saber si te van a quitar el permiso o si va a haber algún grupo de choque violento que ponga en peligro la seguridad, la integridad de la gente que da la charla o de la gente que concurre a escuchar la charla. Entonces esa violencia ahí no me está hablando de gente civilizada ni de gente con mucho pensamiento crítico. Son prototipos Exacto. de ameba, no sé qué decirte. Sí, y bueno, pasan esas cosas. Antes de que se corte, te quiero dar las gracias por esta charla. Por Creo que favor. hablo en nombre de todos. Un honor tenerte acá.
Y bueno, nada, muchísimas gracias. Por favor, para mí un gusto que me hayan dado